Thomas Bernhard fue uno de los novelistas y dramaturgos europeos más importantes de la segunda mitad del siglo XX. Su aporte al modernismo tardío, así como su furibunda postura ante la sociedad, le ganó la reputación de un escritor dotado de considerable profundidad crítica. Es conocido principalmente por una de sus últimas novelas titulada El malogrado, que trata sobre temas psicológicos tan interesantes como el perfeccionismo, la vocación, el manejo del fracaso y el egoísmo. Como suele suceder en este tipo de novelas modernistas técnicamente complejas, el argumento es muy sencillo. Tres jóvenes de buena posición económica traban amistad mientras asisten a una de las escuelas de piano más importantes de Austria. Ellos son Wertheimer, un personaje ficticio que identificaremos como el malogrado; el joven Glenn Gould, que desde luego es un personaje real; y finalmente nuestro narrador, que podría ser un alter ego del autor Thomas Bernhard. Estos seres parecen compartir circunstancias de vida muy similares, hasta que Glenn Gould logra interpretar de manera sublime la obra musical conocida como Las Variaciones Goldberg. Entonces, los otros dos entenderán que jamás podrán aspirar a ese esplendor artístico, y en consecuencia adoptarán actitudes autodestructivas. Cabe recordar que Glenn Gould fue un virtuoso pianista, considerado entre los mejores intérpretes de la obra de Johann Sebastian Bach. Su desbordante talento era de aquellos que podían motivar o desalentar a otros instrumentistas. Y ese factor apabullante conforma el nudo de esta historia. También vale la pena señalar que el autor de este libro, Thomas Bernhard, fue en su juventud estudiante de piano. Y tras superar una enfermedad pulmonar decidió dejar la música. Es posible que aquella frustración juvenil haya sido evocada mediante la escritura de esta novela. Sería gracias al talento de Glenn Gould que Europa pudo contar con un gran escritor, en lugar de un pianista mediocre. Quizás los personajes de Gould y Wertheimer representan las dos facetas de la personalidad del escritor, es decir, el lado luminoso y el sombrío que todos los seres humanos tenemos. La luz que emana de ciertos seres favorecidos por un talento fuera de lo común puede cegar a las personas que le rodean. En las páginas de este libro, la interminable búsqueda artística, que debería ser algo fascinante, se convierte en una fuente de frustración para los tres personajes, que abandonarán sus ideales y se refugiarán en la falsa modestia y el falso sacrificio, dentro del nivel pedante que solo un artista automartirizado podría expresar. Hay que señalar que los tres estudiantes son personas incapaces de hacerse daño. Por lo tanto, no les queda más que odiarse a sí mismos. De esta manera, un destino trágico se cernirá lentamente sobre Wertheimer. No así sobre nuestro narrador, quien después de 25 años queda como el único sobreviviente, y regresa a Austria para explicarse el triste final de su malogrado amigo. Un final que, de haber sido narrado de manera diferente, quedaría como un episodio digno de Dostoyevsky. Resulta admirable que la trama describa un solo episodio: la visita del narrador a los lugares en los que habitó el malogrado, lugares que alimentarán su memoria, y en donde le serán revelados los detalles que le faltan para completar su historia. Quizás lo que Thomas Bernhard está tratando de decir es lo siguiente. Para la resolución de los conflictos del pasado, el ser humano necesita que mueran, o mejor dicho, que se integren, tanto el lado positivo como el lado negativo de su personalidad. En este caso, la luz, representada por Glenn Gould, se extinguirá en el momento más sublime de su propia grandeza, mientras la sombra, representada por Wertheimer, desde luego resultará más conflictiva, y perecerá de manera patética chillando y pataleando. Al final, como en una intensa y larga terapia, el ejercicio del habla, la memoria y el discernimiento darán paso a la madurez que nos permita vivir el momento presente con serenidad. El malogrado parece crear una nueva manera de narrar en tercera persona, la cual no se basa en la descripción escueta de hechos puntuales, sino en el monólogo de una sola escena, un torbellino verbal que desencadenará el resto de la trama, gracias a una original dinámica aleatoria, y con uno de los manejos del tiempo más extraños que haya leído. Imagine usted una plática, o más bien un interrogatorio, con un testigo deseoso de aportar su versión de los hechos, contando anécdotas de manera arrebatada, sin soltar el hilo frenético de su parloteo. Con esta descripción queda claro que nuestro narrador charla en lugar de escribir, y valora los hechos según su punto de vista.
Esta novedosa propuesta busca reproducir la temporalidad y la redundancia propia del lenguaje oral. Por consiguiente, el tiempo de la narración no será lineal sino circular. Y las claves de la trama serán reveladas inesperadamente, a veces a cuentagotas, a veces de golpe. Note usted que la reiteración es un asunto importante, pues cada vez que el narrador insiste con un suceso de la trama, nos revelará un nuevo elemento. En ese sentido, la narración es bastante original. Y la única similitud que puedo encontrar, es con esas caóticas actas legales, en las que se transcribe íntegra y literalmente lo declarado por los testigos de una audiencia. Como usted podrá entrever, esta es una de las novelas técnicamente más extrañas que se hayan comentado en este canal. Y su lectura solo deberá recomendarse a un público experimentado, deseoso de leer algo original e innovador. Narrativa Clásica Radio. El umbral de tus lecturas.